Estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, en los estudios de KPBS ubicados en San Diego State University. Saludamos a nuestros participantes de México, Colombia y Paraguay en la región latinoamericana, así como a nuestros distinguidos amigos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Agradecemos nuevamente a Telecomunicaciones de México y a Panamsat sus servicios de enlace satelital que nos permiten llegar a todos ustedes a través de la maravilla de las telecomunicaciones. Bienvenidos al programa Benchmarking, la sexta y última videoconferencia de la serie 1994, Administración para el siglo XXI. Mi nombre es Armando Osorio y yo soy su moderador para este programa. Les recordamos a los coordinadores de cada sitio receptor llenar la hoja de registro de asistencia y regresarla a esta universidad a la mayor brevedad posible, junto con las hojas de evaluación llenadas por aquellas personas interesadas en la obtención del certificado. El tema de hoy, benchmarking, es un nuevo y fascinante enfoque administrativo con orientación externa que obliga a la evaluación y prueba constante de nuestras actividades de trabajo contra estándares externos ya establecidos por las organizaciones de éxito reconocido. Es tanto un proceso de descubrimiento como de aprendizaje. Nos invita a investigar lo mejor de los demás para establecer nuestras metas de excelencia. Es un placer presentarles a nuestro experto invitado, el señor Jerome Finnegan. Mr. Finnegan es director de recursos humanos de Xerox Corporate Research and Technology en el Segundo California. Desde 1966 ha desempeñado diferentes funciones en el área de recursos humanos en Xerox de Los Ángeles y Rochester, Nueva York. El señor Finnegan ha sido también promotor del famoso programa de benchmarking y en la década de los 70 en el uso de círculos de calidad. Ocupó el puesto de director de calidad durante la implementación del programa de calidad total en la división de Printing Systems de Xerox Corporation. El señor Finnegan ha sido coautor de 2 libros en calidad total con el Dr. Warren Smith. The Race Without a Finish Line, America Quest for Total Quality, 1992, y TQ Manager, A Practical Guide to Managing in Total Quality Organization. Bienvenido, señor Finnegan. Antes de que usted exponga su tema, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Es benchmarking una simple estrategia para copiar las prácticas de trabajo o procesos de nuestros competidores? Y si es así, ¿se aplica nada más a ciertas culturas o ciertos sistemas de administración? Sí. Armando, el benchmarking es copiar, pero quiero establecer 2 puntos. En primer lugar, no hay nada malo en copiar el trabajo de otra persona si lo que se está copiando es siempre lo mejor y si se copia a las personas y estas personas lo saben y aprueban de ello. En segundo lugar, este no es un proceso obligado por una cultura. Yo reconozco que intercambiar información y copiar a otros puede ser que les parezca raro a algunos, pero es una herramienta de trabajo, de administración que se usa cada vez más y la aplican en muchas organizaciones en muchos países del mundo. A continuación les invitamos a la primera parte de la presentación del señor Finnegan. Muchas cosas han ocurrido desde mi exposición de este tema en diciembre del año pasado. Se aprobó el Tratado de Libre Comercio aquí en Norteamérica. El comercio mundial se ha hecho bastante más competitivo. Más y más organizaciones han comenzado a utilizar benchmarking como una herramienta para combatir esa competencia internacional. Y extensos trabajos se han escrito sobre el proceso de implementación. Benchmarking se ha convertido ya en un elemento esencial para las empresas e instituciones que desean realmente sobrevivir en una nueva economía global. Muchas organizaciones reconocen que en la realidad económica de hoy, el liderazgo se crea con el poder de los conocimientos y que estos trascienden los límites tradicionales porque se enriquecen diariamente con el trabajo de nuestros proveedores, clientes y competidores. Puesto que muchos de ustedes probablemente han aprendido algo más sobre benchmarking desde mi videoconferencia del año pasado y a lo mejor han tenido ya la oportunidad de ponerlo en práctica,
He pensado el día de hoy que hoy trataré de actualizarlo sobre cómo se integra esta fascinante estrategia administrativa a la operación normal de las organizaciones que aspiran a ser líderes. Durante la primera parte de mi presentación me permitiré tocar 3 temas. Comenzaremos por repasar el concepto de benchmarking, analizando por qué se ha convertido en una función administrativa tan importante. Más tarde veremos más de cerca cómo se implementa benchmarking en las organizaciones de hoy y qué se requiere para hacerlo con éxito. En el segundo módulo explicaremos cómo es que benchmarking apoya los fines y resultados de programas tales como calidad total, administración por desempeño, la organización inteligente y reingeniería. Ninguna organización o individuo puede arrinconar o controlar un mercado solo con sus buenas ideas. Por eso es lógico y de sentido común tratar de expandir nuestro aprendizaje aprovechando las experiencias de otros. Empresas como Motorola, General Electric, GTE, Ford y Xerox han utilizado benchmarking para hacer precisamente eso, aprender de los demás para producir mejoras significativas en sus procesos y utilidades. Aplican el proceso de benchmarking para definir las causas de la diferencia de rendimiento entre ellos y sus asociados en benchmarking, adaptando e incorporando las prácticas ejemplares de estos para acelerar su propio desarrollo. Repasaremos algo del material básico sobre benchmarking que cubrimos el año pasado. Primeramente, ¿qué quiere decir benchmarking? Las raíces lingüísticas y metafóricas de benchmarking vienen de la disciplina que conocemos como topografía, donde un benchmark es una marca distinguible hecha sobre una piedra, parcela o edificio que sirve como punto de referencia para determinar una posición o elevación en un estudio topográfico. En los años 50, este término lo utilizaban los compradores de computadoras mainframe para referirse de los estándares mínimos de confiabilidad de esas grandes computadoras. En los años 70, el término benchmarking entró al lenguaje más amplio de los negocios cuando mi empresa Xerox comenzó a utilizar el término para referirse a comparaciones que hacía con sus competidores. El presidente de Xerox de esa época describió el benchmarking como un proceso continuo de medición y comparación de productos, servicios y prácticas contra los que más fuertes competidores o líderes reconocidos de la industria. Desde entonces, la definición de benchmarking se ha ampliado para referirse a cualquier actividad externa de una organización tendiente a compararse con lo que hace otra. Existen varias definiciones de benchmarking en la actualidad, pero la que considero que es la más útil es la de la obra intitulado El libro Benchmarking, escrita por un empleado mío, Michael Spendolini. Para escribir su obra, Michael contactó 57 empresas y entrevistó a sus expertos de benchmarking, creando su original definición. Benchmarking es el proceso continuo y sistemático de evaluar productos, servicios y procesos de trabajo que son reconocidos como las mejores prácticas para el mejoramiento y desarrollo organizacional. Esta es una buena definición porque la mayoría de las organizaciones con orientación operativa se identifican fácilmente con ella. Cualquier empresa que conoce bien sus procesos de trabajo pueden apreciar mejor el valor del poder incorporar a sus operaciones mejores ideas y procedimientos de fuera. La distinción entre benchmarking y un benchmark confunde a muchas personas. Véalo de esta manera. Benchmarking es el proceso de búsqueda permanente de las mejores prácticas de negocios, mientras que un benchmark es la medida o referencia para evaluar el rendimiento de su operación en relación con el de los demás. Un benchmark es como una varita mágica, guía a una organización hacia el descubrimiento de oportunidades de innovación y mejoramiento de su productividad, mientras que un benchmarking es el proceso mismo de desenterrar los hechos y descubrir las prácticas operativas que generan esos mejores resultados. Existen 3 tipos de benchmarking: el interno, el competitivo
y el funcional. En muchas organizaciones, los mismos procesos de trabajo se respetan en varias localidades, áreas departamentales y regiones. En estos casos, benchmarking se inicia comparando las prácticas de negocios que realizan internamente. La empresa no presupone que descubrirá las mejores prácticas con este esfuerzo, solo lo que ve como un punto de partida para identificar los mejores procesos dentro de su organización. En otras palabras, el proceso de aprendizaje benchmarking empieza en casa. Por ejemplo, Xerox regularmente aplica benchmarking con sus filiales en Asia, Europa, así como sus plantas de manufactura en Canadá, Brasil, Venezuela y Aguascalientes, México. El benchmarking interno se basa en que siempre existen diferencias entre los mismos procesos de trabajo que se realizan en diferentes áreas de una organización como resultado de las diferencias en ubicación geográfica, antecedentes organizacionales, características diferentes de los gerentes y personal en distintas plantas, etc. Muchas organizaciones logran resultados inmediatos de mejoramiento detectando sus procesos más efectivos y transfiriéndolos a las áreas de la organización donde se repiten. El segundo tipo de benchmarking es el competitivo. Este involucra la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores directos de su organización. Esta información es muy valiosa porque las prácticas de su competidor afectan la percepción de sus clientes, proveedores, accionistas, clientes potenciales y observadores de su industria, todos los cuales tienen un impacto directo en el éxito de su negocio. Otra ventaja es que los competidores directos utilizan tecnologías y prácticas de trabajo que son iguales o muy similares a las suyas. Generalmente tienen mucho en común y las lecciones que se aprenden de sus competidores usualmente pueden ser transferidas sin mucha adaptación. Por otro lado, el benchmarking funcional o genérico involucra los productos, servicios y procesos de las organizaciones que no necesariamente son los de su competencia directa. El objetivo de benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas en cualquier tipo de organización que ha establecido una reputación de excelencia en un área específica de trabajo. La palabra funcional debe aplicarse aquí con significado amplio y puede referirse a la actividad de manufactura, ingeniería, recursos humanos, mercadotecnia, distribución, cobranza, nómina, etc. Por ejemplo, en Xerox nuestra referencia o benchmark para distribución y almacenaje es la que hace la empresa LL Beam, un distribuidor de ropa sport. Otra ventaja del benchmarking funcional es la posibilidad de lograr el descubrimiento de algo totalmente nuevo para usted. Un descubrimiento es una oportunidad para identificar un paradigma. Al estudiar organizaciones que operan en otro ramo, seguido se encuentran enfoques funcionales que tienen aplicación dentro de nuestra propia organización, aunque sea un contexto distinto. Por ejemplo, al estar de visita en la LL Beam, la empresa Federal Express descubrió que Beam utilizaba el sistema de barras para administrar su inventario de almacén y para monitorear las entregas. De ese estudio le nació la idea de monitorear sus envíos de paquetes con código de barras. En esta razón, el éxito de Federal Express en este sistema de barras pronto se extendió a las líneas aéreas para el monitoreo de su equipaje. Un programa de benchmarking se puede ver o clasificar en 3 categorías. El benchmarking de desempeño, estratégico y de proceso. El benchmarking de desempeño involucra estudios con base técnica de competidores de más participantes en su industria. Esos estudios usualmente evalúan la posición competitiva enfocándose en precio, calidad técnica, características del producto o servicio y otros aspectos de rendimiento. Estos trabajos se basan en el análisis de tendencias a través de búsquedas y muestreos de bancos de información y generalmente requieren un mínimo de apoyo, puesto que se pueden realizar a través de algún bibliotecario experimentado y con orientación analítica, o a través de una investigación directa del mercado.
El benchmarking estratégico es una manera de irse enfocando hacia cambios que serán vitales en el futuro a través del análisis de otros ramos del negocio diferentes al suyo y la posible transferencia de innovaciones. Esto se hace estableciendo asociados en el benchmarking con un número selecto de empresas no competidoras. General Electric es quizás el exponente más conocido en este método. El benchmarking estratégico requiere de un pequeño equipo de profesionales con un programa a largo plazo. Un estudio comparativo de compensaciones de personal en otros negocios es un buen ejemplo de benchmarking estratégico. Por otro lado, benchmarking de proceso implica la búsqueda de las mejores prácticas a través de entrevistas personales y observaciones directas de los procesos claves de trabajo en sí, como el de quejas de clientas, cobranza, requisiciones y entregas, reclutamiento y manufactura, planeación estratégica, independientemente de quién diga o parezca ser el mejor, puesto que este tipo de benchmarking requiere la participación de expertos de contenido. El responsable de un proceso y su equipo de colaboradores deben involucrarse directamente en la conducción del estudio. Por esta razón, el benchmarking de proceso es el que exige mayor inversión y costo. Una de las razones del por qué es útil pensar en clasificar benchmarking de esta manera y no en términos de benchmarking interno, competitivo y funcional, es que permiten a su organización ir construyendo sistemáticamente su programa integral de benchmarking. Usted puede comenzar con un benchmarking de desempeño, el cual requiere de un mínimo de recursos, y luego procesar o crear socios a través de un consorcio de organizaciones para poder entender los mejores retos estratégicos de su propia organización. Por cierto, puede usted incluir en este consorcio a sus proveedores y clientes más importantes. Cualquier tipo de benchmarking requiere de diversos elementos para tener éxito. Un procedimiento muy bien diseñado de medición, el rendimiento de productividad, el apoyo del nivel ejecutivo superior, la capacitación del grupo operativo del proyecto, sistemas de información eficientes, cultura de trabajo que motiva el aprendizaje de otros y recursos apropiados, tiempo, dinero y equipo. Aunque la mayoría de los elementos de benchmarking son conocidos por todos nosotros, su aplicación organizada representa una nueva manera de enfocar el análisis competitivo y la fijación interna de metas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se hace un programa de benchmarking? Vamos a repasar el proceso de benchmarking en detalle. Primero, cada organización debe de adaptar su estrategia de benchmarking a su ambiente sociocultural y a sus propias necesidades. Las organizaciones con mayor éxito han utilizado algunas variantes del proceso original de 10 pasos desarrollados por Xerox, como por ejemplo el proceso de 4 etapas utilizado por DEC, el de 6 pasos aplicados por Alcoa, el modelo de 9 pasos por la AT&T y otros parecidos. Cualquiera que fuera el modelo o método que usted seleccione, un buen programa de benchmarking debe basarse en un proceso iterativo o repetitivo que cubra un mínimo de 4 fases. Instrumentación del plan, cuál va a ser el proceso de benchmarking, con quién se va a realizar y cómo. Conducción del estudio, cómo se obtendrá la información. Diagnóstico de la información, interpretación de los resultados, organización de resultados y aplicación de estos, cómo hacer el mejor uso de la inteligencia recopilada. Permítanme enfatizar la palabra iterativa. Aunque el benchmarking es un proceso que construye paso a paso, es a la vez un proceso flexible. Después de cada fase se pueden revisitar fases anteriores y hasta alterar la dirección básica del programa si fuera necesario. Por ejemplo, una vez obtenidos los primeros datos del benchmarking, si usted se da cuenta que se han descubierto ciertas cosas que van más allá del alcance del estudio originalmente diseñado, puede decidir ampliar el alcance del programa o dejarlas a un lado para su uso posterior. Viajaremos ahora por cada una de las 4 fases del proceso benchmarking. Primero, para instrumentar el plan de trabajo, se deben resolver varias preguntas. ¿Qué función o área de trabajo se va a enfocar? ¿Cuáles son las mejores organizaciones para estudiarse? ¿Y serán algunas de ellas
cooperadoras en este proceso? ¿Qué métodos utilizará usted para la obtención de información? El propósito de esta primera etapa es organizar el programa, es decir, asegurar que el proyecto tenga un enfoque claro, priorizando las funciones o procesos de trabajo a estudiar, seleccionando socios en el benchmarking, logrando el apoyo de los dueños de estos procesos y hasta los accionistas, y asignando el proyecto a un equipo. Idealmente, un equipo de benchmarking debe integrarse con un mínimo de 3 y un máximo de 8 personas, incluyendo representantes de todas las funciones que integran el proceso a estudiar. La responsabilidad del equipo es preparar un plan de proyecto, un plan que incluye una evaluación de personal involucrado en el proceso, una declaración de propósitos, una lista de medidas de referencias o benchmarks, el alcance y la metodología del programa y los recursos requeridos. Al considerar qué es lo que se va a estudiar, recuerde siempre que el enfoque debe ser hacia algún proceso de trabajo. ¿Cuáles de sus procesos de trabajo son los más críticos para el éxito global de su operación? Algunos ejemplos de áreas que pudieran estudiarse son los tiempos de desarrollo de sus productos o servicios, costos de unitarios de manufactura, el proceso de entrega a clientes y calidad de producto. Seguramente usted tiene otras ideas de áreas que son claves para su organización. Antes de hacer su selección, usted tiene que decidir sobre su herramienta de medición, no solo para contar con una medida cuantitativa de su proceso, sino para calificar el proceso externo con el que comparará el suyo. Por ejemplo, si escoge el proceso de calidad de producto, ¿qué va a medir? La confiabilidad, el tiempo promedio de reparación, costos de reparación. Una vez que ha decidido lo que va a estudiar y cómo lo va a medir, tendrá que documentar su propio proceso de trabajo. Esto se hace típicamente por medio de un diagrama de flujo, con el mayor detalle posible que describa todas las fases del proceso, medidas de cada fase. Ciertamente las personas que trabajan en el proceso mismo deben involucrarse para asegurar que el diagrama haya incluido todos los detalles claves. Es común que al ir desarrollando el diagrama surjan ideas para reducir tiempos o eliminar pasos completos. Por ejemplo, al comparar su proceso con el de la organización asociada en el benchmarking, se pudiera descubrir qué es el secreto de su competidor fue simplemente haber compactado y eliminado varias fases innecesarias en ese proceso. Enseguida, ponga por escrito el propósito del proyecto. Esto siempre será útil para asegurar que el trabajo no se desvíe. Una especie de declaratoria de misión del proyecto. Este documento debe describir el producto deseado y los beneficiados o clientes. Un ejemplo pudiera ser lo siguiente. El propósito de este proyecto es evaluar nuestro nivel actual de servicio al cliente comparado con otros, con base en el tiempo de promedio de fallas de nuestros productos o servicios. Los resultados ayudarán al director de servicio a decidir si necesitamos más representantes de servicio o podemos mejorar adquiriendo nuevos equipos de prueba. Una de las decisiones más importantes de planeación es la de escoger a los asociados de benchmarking. Es fundamental tomar muy en serio esta decisión, recordando que la clave está en realizar una investigación seria e imparcial. Primero, integre una lista de posibles organizaciones basadas en el tipo de proceso que se quiera mejorar. Realice algunas investigaciones indirectas para reducir la lista a no más de 6 organizaciones. Analice cualquier información de los últimos 3 a 5 años que relacione con el proceso de trabajo a estudiar, incluyendo publicaciones, tendencias de negocios como las de Dun y Bradstreet, informes anuales de empresas, revistas y periódicos. En la selección de socios o asociados de benchmarking, el factor clave debe de ser su excelencia de rendimiento y no su proximidad geográfica. 2 elementos son esenciales: que los socios propuestos acepten y tengan un entusiasmo de participar y que sean accesibles. Una vez que usted ha seleccionado a sus asociados, el siguiente paso es decidir antes de hacer la primera visita qué información está dispuesta su organización a compartir. Siempre hay que reconocer que si usted hace una pregunta, alguien le hará otra a usted.
Realmente no se puede esperar que una empresa revele sus formas de trabajar si usted no está dispuesto a ser recíproco. Por eso tiene usted que decidir de antemano lo que puede o no puede platicar y realice su programa con esta base. El siguiente plazo de planeación es determinar cómo va a obtener la información. Esto dependerá si el proyecto es de benchmarking interno, competitivo o funcional, o si desea realizar benchmarking de desempeño basado solo en investigaciones indirectas, o si prefiere reunir un grupo de competidores para asociarse en un proyecto estratégico. Existen 3 fuentes básicas de información. Fuentes internas tales como expertos de funciones de trabajo, analistas de mercado y bibliotecas dentro de su organización, información del dominio público, investigaciones externas contratadas. Antes de escoger cualquiera de las 3 fuentes, piense en la cantidad y precisión de los datos que requiere, el costo del proyecto y el tiempo disponible para el mismo. Todos estos factores inciden en la selección del método idóneo. Enseguida, desarrolle un cuestionario, es decir, una lista de preguntas que desearle hacerle a sus socios de benchmarking. Al diseñar el cuestionario, recuerde 2 cosas. Primero, manténgalo corto y sustantivo. En su obra, La Guía de Trabajo para Benchmarking, Gregory Watson describe una experiencia que tuvo con la empresa Compaq, una importante empresa de la lista Fortune 100 que acaba de iniciar un programa de benchmarking. Invitó a Compaq a compartir a Watson y aceptó. Y se enteró que esta empresa había seleccionado solamente Compaq como asociado y que ya tenía un cuestionario de 57 preguntas que pensaban aplicar en una reunión de 4 horas, cara a cara. Esto permitiría solo 4 minutos a cada pregunta y nada de tiempo para discusión o seguimiento. Watson comparó con este enfoque en el de Xerox, que también quería involucrar a Compaq en un proceso de benchmarking. Xerox solo proponía 11 preguntas para aplicarse en una sesión de 8 horas. La diferencia entre estas 2 empresas era la mayor experiencia con benchmarking y la mejor disciplina para seguir un procedimiento ya estándar o probado por parte de Xerox. El valor de seguir un procedimiento estándar en un programa benchmarking es que los resultados serán siempre de mayor calidad, pues estarán más encaminados a las necesidades reales de su empresa. En segundo lugar, respecto al cuestionario diseñado, ¿puede usted contestar sus propias preguntas? Al realizar el ejercicio de contestar sus propias preguntas, usted evaluará qué tan difícil es obtener la información solicitada. También puede utilizar sus propias respuestas como un punto de referencia para compararlos contra las que obtendrá de sus asociados. Finalmente, para completar el plan, identifique a un ejecutivo padrino o líder de proyecto, alguien que venderá el concepto de benchmarking a los otros ejecutivos y administradores de su empresa. Seguido se encuentran administradores muy pesimistas, sobre todo si consideran los resultados un tanto comprometedores para ciertas personas. Por eso es necesario anticiparles a venderles la idea del proyecto a todos los ejecutivos claves. No solo se facilitará la comunicación e implementación del programa, sino que asegurará la agilidad necesaria para la obtención de los recursos y la aprobación del tiempo requerida por el personal involucrado. Recientemente en Xerox realizamos un estudio de benchmarking para determinar cómo financiaban otras organizaciones sus proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Queríamos enfocarnos hacia empresas grandes de alta tecnología con estructuras organizacionales parecidas a las nuestras. Buscamos organizaciones reconocidas por el éxito de sus procesos de investigación y manejo de tecnología, y aquellas donde teníamos ya contactos adecuados. Escogimos a la AT&T, General Electric, 3M, Hewlett Packard como asociadas. El tipo de referencias o benchmark que acordamos utilizar fueron estructura organizacional, tamaño, características del personal, presupuesto, modelos de financiamiento y el enfoque de las organizaciones hacia el aprendizaje y a la propiedad intelectual. Ahora discutiremos la fase 2, conducción del estudio. La estrategia de implementación del plan elaborado depende del tipo de benchmarking que se haya escogido. Por ejemplo, si se va a realizar una encuesta por correo, es útil hablar por teléfono antes de iniciar para evaluar si esta será bien recibida. Asegúrese que el instrumento de cuestionario sea atractivo, fácil de llenar y que se envíe por correo de primera clase o mensajería y que incluya un sobre con estampilla para el regreso del cuestionario llenado. Si opta por una encuesta o por vía telefónica, define
defina la hora con anticipación y tenga su cuestionario bien a mano. También necesitará estudiar la información que tenga sobre las organizaciones a las que va a llamar. Al considerar quién debe conducir el programa de benchmarking, hay que asegurar la inclusión del personal idóneo para implementar recomendaciones resultantes. Cualquier trabajador que pueda contribuir al seguimiento del proyecto debe ser involucrado. Algunas organizaciones contratan consultores. Estos pueden ser muy valiosos